Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones, de las entonces demarcaciones del Distrito Federal hace unos años, hoy Ciudad de México. Y esta figura de financiamiento público que pues sirve o servía para que aquellos municipios con mayor rezago social pudieran combatir precisamente las carencias de servicios de la población. Estamos hablando de drenaje, agua potable, en fin, lo que se requiere para tener una vida digna en nuestras viviendas. Mi estimada doctora Beatriz Martínez, tenemos un análisis sobre la aplicación de este fondo para la infraestructura social municipal, el famoso FISM, aquí en Puebla durante años anteriores, que nos pueden hablar mucho de estas carencias en la aplicación de este programa y especialmente en la necesidad de que estos rezagos sociales puedan ser intervenidos y especialmente resarcidos por parte de las autoridades. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, mi querido Luis Fer? Pues con el gusto de estar aquí contigo, lo decías bien cuando presentabas el famoso FISM, ahora se llama FISMUN. Fíjate, en enero, pero esto tiene no más de 10 días, en enero actualizaron una parte de la ley, en abril se aprueba a nivel federal, la bajan a los estados y a los municipios y prácticamente dice, solo cambia el nombre por cuestiones de entendimiento. Yo creo que tiene un trasfondo muy, muy interesante y voy a precisar por qué. ¿Para qué sirve este fondo? Pues tiene el único objetivo, nada más, fíjate, de financiar obras y acciones sociales básicas de inversión que beneficien directamente a los sectores de la población que se encuentran en rezago social y pobreza extrema. Sabemos que la semana pasada salieron nuevos datos de la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares para el año 2022, pero para retomar lo que dice el Consejo Nacional de Evaluación para la Política Social, prácticamente en el 2020 el 19% de la población se encontraba en rezago educativo, el 28.2% no tenía acceso a los servicios de salud, el 52% no tiene acceso a la seguridad social y si resumimos estos datos, prácticamente en el 2020 el 43.9% de la población tiene alguna condición de pobreza. En cuanto a pobreza extrema es el 8.5%, población con vulnerabilidad por carencias sociales el 23.7%, insisto, para el 2020, y población no pobre y no vulnerable es por ahí del 23.5%. Es decir, esto nos puede dar un contexto hacia qué atiende este fondo de aportaciones para la infraestructura social. Este, por supuesto, que está etiquetado y tiene particularidades como que el objetivo. Atiende pobreza y rezago social. La distribución se da conforme a la territorialidad y el territorio y la parte normativa tiene que ver con una serie de políticas públicas de Estado y gubernamentales que se han diseñado hace más de 35 años. Ojo, pero pobreza, vulnerabilidad, rezago social y marginación no es lo mismo y creo que ahí se va a encontrar la esencia del mismo fondo. La pobreza tiene que ver, es cuando las personas tienen al menos una coherencia social de lo que mencioné hace rato, alimentación, salud, educación, seguridad social, acceso a los servicios de la vivienda y calidad en los espacios de la vivienda. La vulnerabilidad es otro concepto que son sectores o grupos de la población que por su edad, sexo, estado civil u origen étnico se encuentran en condiciones de riesgo que les impide incorporarse al desarrollo y acceder a mejores condiciones de bienestar. Y ojo, el rezago social resume indicadores agregados del acceso a alguno de los derechos sociales de las personas y sus bienes en el hogar. Esto, por supuesto, está señalado en 4 dimensiones en la Ley General de Desarrollo Social. ¿Qué es lo que abarca? El rezago educativo, el rezago en los servicios de salud, calidad y espacios de la vivienda y servicios básicos de la vivienda. Y la marginación, bueno, se define como un fenómeno multidimensional y estructural que se expresa en la desigualdad de la distribución del progreso. En ese sentido, pues todo esto lo vamos a ver materializado en el territorio donde pues podemos ver cómo la pobreza sigue en aumento y parece que no tiene ningún límite. Para poder precisar algunos criterios de distribución de los recursos de este fondo, tiene, por ejemplo, en los criterios resarcitorios, que tiene que ver con el poder recaudatorio que se tenga, la distribución
que son estos elementos demográficos, urbanización y servicios públicos. Por eso de pronto decimos, ¿por qué no salen de las condiciones de pobreza o más bien de los indicadores que reflejan la pobreza? Pues porque dejan de llegarnos estos fondos que están etiquetados y sirven para atender también el rezago social. También existen las participaciones, ojo, estas son de libre disposición, pero prácticamente la suma de los fondos de aportaciones y de las de participaciones, pues son más del 60% de los presupuestos a nivel municipal. También están los criterios de distribución en cuanto al tema de que sean compensatorios. ¿Eso qué quiere hacer? La disminución de los desequilibrios horizontales, algunos aspectos y de vulnerabilidad que, insisto, se presentan sí en el individuo, pero se ven reflejados en su entorno. También están los criterios históricos o inerciales, que es el promedio o ponderación de ejercicios fiscales. Si no recaudamos prácticamente a nivel federal, que estos recursos bajen y que puedan atender cosas tan específicas como el rezago social y la pobreza multidimensional, pues se verá en el desarrollo social y crecimiento económico de todos los niveles territoriales. Y por supuesto, la inflación, que hoy llama la atención, es un comentario que escuchamos a nuestro alrededor, incluso nosotros estamos viviendo con el alza de los precios. Y por supuesto, esto se tiene que evaluar. Si no se evalúa a nivel federal, pues entonces sí podríamos hacer una crítica interesante a lo que está pasando con los recursos públicos. ¿Quién da toda esta información? Pues es el informe de situación de pobreza y rezago social que realiza la OECD junto con el Coneval, donde se identifican indicadores de situación de pobreza y rezago social con prioridad a atender para mejorar las comunidades. Por un lado, por las carencias sociales y el servicio de los derechos sociales, y por el otro, por el tamaño de la localidad. Esto tiene que ver con toda la concepción, por supuesto, del fondo, pero ojo, este es uno de los 8 fondos del Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social, ¿no? Al que tienen derecho los municipios por sus condiciones de pobreza, pero una vez que se ha concebido, tiene toda una parte de evaluación y seguimiento, que se hace a partir de la matriz de indicadores de resultados, tiene 22 indicadores y se reporta en una matriz de inversión para el desarrollo social a través del Sistema Federal de Recursos Transferidos. Para los casos de los gobiernos locales se aplica un programa anual de evaluación conforme a una serie de instrumentos normativos desde la Constitución, la Ley de Planeación, la Ley Federal de Presupuestos, la Ley de Fiscalización de Cuentas, la Ley de la Administración Pública, la Ley General de Desarrollo Social, la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley General de Contabilidad Gubernamental. ¿Dónde espacialmente se aplican estos recursos o cuáles son los aspectos territoriales y sociales de este fondo? Pues en las ya muy escuchadas zonas de atención prioritaria que tienen una aplicación anual por ejercicio fiscal y que conforme al artículo 29 de la Ley de Desarrollo Social son localidades, municipios, áreas o regiones, tanto de carácter rural como de carácter urbano, cuya población registra índices de pobreza, marginación y vulnerabilidad. Entonces, es otra realidad y un poco para que podamos hacer algunos comentarios. El estado de Puebla tiene 423 localidades en 213 municipios del estado de Puebla, es decir, casi el 100% de los municipios cuenta con al menos una zona de atención prioritaria. El municipio de Puebla cuenta con 14 localidades, de las cuales se registran 305 AGEPs o áreas geoestadísticas básicas que se catalogan como zonas de atención prioritaria a nivel urbano, es decir, ya la pobreza no tiene ningún límite ni discriminación. ¿A quién le llegan estos fondos? Fíjate, para el 2022 a Puebla le llegaron alrededor de 342,000 millones de pesos, que es el 23.64% del presupuesto. A Jalpan el 10%, a Tehuacán el 8.81%, a Cuetzalan del Progreso 8.72%, a Huauchinango el 6.9%. De los que reciben menos recursos de este fondo es, por ejemplo, San Miguel Xochitl con el 0.29%, Atzala con el 0.28% de estos fondos, Mixtla con el 0.27% y el que menos recibe es la Magdalena Tlaltauquitepec con 0.09%.
Uno puede decir, bueno, ¿por qué el municipio de Puebla recibe ese porcentaje? Cuando lo hacemos de manera per cápita, la realidad es completamente distinta. Los municipios que reciben mayor recurso del FISEM en pesos per cápita es Oquitlán, la Magdalena Tlaquitepec, San Miguel Ixtlán, Chiquila, y quienes menos recursos reciben es Xicotepec, Tepeyahualco de Cuauhtémoc, Tehuacán, San Miguel, Xosla y después de todos ellos Puebla. Entonces, creo que es importante revisar y hacer una crítica constructiva a las modificaciones que se está haciendo esta nueva FAISMUN, ¿no? Y cómo se está espacializando esto territorialmente para poder entender cómo es que el gobierno va a enfrentar su reto número uno a nivel municipal, estatal y federal, como lo es la pobreza y el rezago social. Mi estimada doctora Beatriz Martínez, por la ficha que nos pudiste compartir anteriormente, podemos inferir que estos recursos durante varios años han disminuido, han aumentado y regularmente, también nos decías, no existe digamos, un seguimiento por parte de las autoridades en cuanto a las carencias resarcidas por municipio. Además, las decisiones que toman los ayuntamientos en cuanto a las comunidades que van a atender, algunas no son las de mayores carencias, pero con estas, digamos, amenazas al Fondo de Infraestructura Social Municipal, podríamos también inferir, amiga, que pues muchas de estas carencias no se atienden, vaya, como se debería. No se les da un seguimiento, tal vez se atienda una comunidad, pero otra se deja desprotegida. En fin, como que no llevamos un seguimiento para que entonces podamos eh, ir evaluando la efectividad de este fondo, pero además de ello, pues cada año hay más viviendas, cada año hay nueva población y de ahí la necesidad pues de que estas nuevas viviendas y estas nuevas familias pues nazcan, digámoslo así, sin carencias, ¿no? Con todos los servicios básicos posibles. Mira, es muy complicado, Luis Fer, lo que está sucediendo. Todo es una cuestión normativa, lo sabemos bien tú y yo. Y en estos cambios que se están haciendo en la forma de aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que por supuesto quien lo lleva es la Dirección General de Desarrollo Regional y que depende de la Secretaría del Bienestar, si nos ponemos a leer la letra pequeña, pues empezaron a surgir desde que está este gobierno de izquierda un concepto que son los cuestionarios únicos de infraestructura social. Si bien estos ya estaban concebidos en el 2017 para cuestiones de vivienda, el día de hoy se están levantando para reconocer los tipos de carencia social que se tienen y estos se registran en un sistema que se llama CIFODE a nivel estatal, que mide lo mismo que el Coneval. Ahí la primera crítica, el Coneval está haciendo ya su función, está este CIFODE y ahora se están levantando estos cuestionarios únicos de infraestructura social que te dice, bueno, si no estás en una zona de atención prioritaria, si tienes un proyecto individual o colectivo, puedes registrarlo aquí y nosotros le damos seguimiento o tal vez su financiamiento. Ojo, el problema es que las zonas de atención prioritaria no tienen un cambio tan relevante en cuanto a su aumento. Lo que ha aumentado son todos estos coeficientes, cuestionarios únicos de infraestructura social. Otra modificación muy interesante del fondo es que ya existen los fondos concurrentes. Y eso, si me permites mi opinión, que tiene que ver con la carencia que hoy se tiene en términos recaudatorios. Es muy complejo para los países recaudar, pero hoy se está complicando, hay mucho más. Esos formas o recursos que se recaudan son los que van bajando a los estados y a los municipios. Entonces, creo que ahí habría que pararnos porque algo está sucediendo en términos fiscales, que no hay fondo o no hay dinero que alcance para atender las condiciones de pobreza multidimensional, de rezago social y que impactan en la vulnerabilidad. Híjole, no hay dinero que alcance. Y eso, mi estimada Beatriz, siempre, yo creo que para cualquier gobierno de los tres niveles de gobierno en el país, siempre es el reto, cómo hacerle para que estos pocos recursos, para que este poco dinero que se tiene para enfrentar
Pues la pobreza de la enorme mayoría de la población en México, y esa es otra, pues, también de las grandes vicisitudes y de las grandes contradicciones que vivimos, porque a final de cuentas esa pobreza se va extendiendo en el tiempo, se va extendiendo en el número de personas, y es una pobreza que se ve en estos rezagos, en tener que vivir sin agua potable, en tener que vivir sin drenaje, sin pavimentación, en una vivienda construida con materiales precarios, en fin, una situación que la gran mayoría de los mexicanos tiene que soportar, amiga, y pues de ahí la necesidad de estar midiendo esto, porque si estamos aplicando este dinero, pues ojalá que este dinero sirva para resarcir en algo y pues estarlo midiendo para entonces mejorar estos programas. Sí, mira, Luis Fer, necesidades ilimitadas con recursos limitados. Solamente para el 2023, el FAIS, ¿no? Tuvo un monto de más de 112 mil millones de pesos. Una parte se fue al FICE, que es a nivel estatal, por ahí de 13 mil millones de pesos, y para el FAISMUN o FISEM, como bien lo anunciaste, son más de 98 mil millones de pesos. ¿Qué haría la sociedad sin estos recursos para atender algo básico, las necesidades básicas que tenemos tú, yo o los individuos que formamos este maravilloso país? Y de ahí la necesidad de hacer crecer nuestra economía para que entonces generemos más recursos y tengamos, sin duda alguna, un piso parejo para todas y todos una vez que pues estemos en esta sociedad y podamos alcanzar mejores niveles de bienestar. Sin duda alguna es lo que deseamos y de ahí la necesidad de medir estos programas. Mi querida doctora Beatriz Martínez, muchísimas gracias como siempre por atendernos y aquí te estaremos encontrando en otras ocasiones. Gracias, gracias Luis Fer, un abrazo a ti y a todos los que nos escuchan y seguimos a la orden investigando sobre estos temas tan interesantes que nos atañen a cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, Beatriz. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes también por acompañarnos en YouTube, en Facebook y en Twitter. En Dailymotion también encuentran, ya no es Twitter, se me olvida, X y Dailymotion. Allá encuentran nuestro programa y nuestros canales. No te olvides de visitar www.contigopuebla.mx. Estamos en todas las plataformas de podcast, en Instagram, en TikTok y en Threads. Gustavo Barrientos en la producción. Soy Luis Fernando Soto. Gracias. Contigo Puebla. Una revista para formar criterios.